básica, digamos, de estos equipos para entender también que no es solamente la reductora de presión como tal, sino también el proceso antes y después, qué elementos vienen en una estación reductora de presión. No debería ser una sola reductora de presión, debería ser una estación reductora de presión. Y esta estación reductora de presión también puede ser utilizada para diferentes factores. Acá, este es un caso, digamos, bastante simple para demostrar el tema de la instalación de estas reductoras. Acá se dan cuenta, en la parte izquierda tenemos una marmita, que ¿cómo funciona la marmita? Pues ustedes colocan un producto que se va a cocinar. Este producto, ¿sí? Este producto ustedes necesitan calentar a diferente temperatura, puede ser 80 grados centígrados, 120 grados centígrados, de cualquiera sea el proceso, necesita una temperatura de cocimiento, ¿ok? En función de esa temperatura de cocimiento, ustedes obviamente necesitan una presión a lo mejor un poco más alta para lograr ese cocimiento y esa transferencia de calor. Luego necesito saber cuántas libras hora voy a ocupar para esto que está en amarillo, que es la cantidad de vapor que voy a necesitar para poder calentar estos procesos. Entonces se hace un cálculo de cuántas galones tengo que calentar, en qué tiempo tengo que calentar, y en función de eso yo calculo la cantidad de vapor y la presión recomendada que yo podría tener. Entonces, muchas veces a presiones más altas ustedes consumen mayor vapor y a presiones más bajas se consume menor vapor para lograr lo mismo. Entonces, en este caso, yo estoy usando a una reductora de presión, pero también tengo a la vez una reguladora de temperatura. Aquí tengo un piloto que está regulando. Entonces, la primera parte lo que hace es reducir la presión de alta a presión de baja. Y la segunda etapa, estoy controlando la temperatura de este fluido, y en función de la temperatura que yo tengo en el fluido, en el proceso, voy a abrir o cerrar la válvula de suministro de vapor. ¿Qué es lo que hago en este caso? En este caso yo tengo una válvula netamente reductora de presión, que es una válvula que reduce la presión de una alta a una más baja para lograr controlar una temperatura. En cambio, acá yo tengo una válvula, primero, reductora de presión. ¿Qué estoy haciendo con la reductora de presión? Yo estoy haciendo que tengo una rama que sale de la línea de alta, y esa línea de alta no está entrando directamente la presión de alta a la marmita, sino es reducida. ¿Está bien? ¿Qué logro con eso? Pues logro proteger al equipo de que no se sobrepresione y que pueda hacer que la válvula de seguridad se active, o que el proceso de la marmita se rompa, puede explotar también por sobrepresurización. Y luego tengo un piloto de temperatura que lo que hace tiene una línea sensora que va a estar directamente sensando la temperatura del proceso. O sea, en función de la temperatura del proceso, esta válvula abre o cierra dependiendo de la necesidad. Cuando arranca y el proceso está frío, pues la válvula piloteada va a abrir lo más que pueda, o la va a abrir completamente. ¿Qué presión va a dar? La presión que el piloto de presión me va a decir. Si yo tengo 50, pero esta de acá yo necesito solo 20, quiere decir que la máxima presión que le va a entrar a esta marmita va a ser 20 psi, porque yo ya reduje la presión de 50 a 20. Entonces, la máxima presión que va a poder entrar acá es 20 psi. La reguladora de temperatura lo que está haciendo es, en cambio, hacer que la válvula vaya abriendo por completo o vaya cerrando de acuerdo al set point. Si es que la temperatura, en este caso, ya está llegando a la temperatura deseada, lo que sucede es que esta válvula piloteada comienza a mandar una señal para que la válvula cierre y corte el suministro de vapor, porque ya llegué a la temperatura. Si la temperatura comienza a caer nuevamente, el piloto abre
y nuevamente comienza a hacer el trabajo. Entonces, lo que hace este piloto de presión, digamos, está primero protegiendo al equipo, sabiendo que la máxima presión que yo le voy a dar acá es 20 PSI. Supongamos que este equipo está diseñado para trabajar a 30 PSI como máximo, yo garantizo que no voy a tener problemas de que se pueda romper el equipo. La reguladora de temperatura, en cambio, va a controlar la temperatura del proceso y por lo tanto va a abrir y cerrar. Acá puedo hacer exactamente lo mismo, el mismo trabajo, pero acá utilizo una válvula de control. La válvula de control, a diferencia de esta reguladora de presión y temperatura, necesita un controlador, un cerebro, digamos, un set point en el que yo le pueda configurar de forma generalmente digital para dar una señal de aire, para que haga lo mismo trabajo de apertura y cierre, pero básicamente es una función similar. La gran diferencia es que con esta válvula de control ustedes pueden tener retroalimentación de cómo está comportándose el proceso. Pueden digitalizar, también pueden enviar una señal a un computador para ver el comportamiento. Pueden trabajar de forma remota, darlas para que abra, para que cierre. Y generalmente estos son sistemas mucho más dinámicos, digamos. Así que, pero en todo, nuevamente, esta reductora de presión lo que hace es que este equipo no trabaje a presiones menores, perdón, mayores de 20 PSI. ¿Sí? ¿Y por qué razón? Porque a lo mejor este equipo no necesita una presión mayor de 20 PSI. Bueno, ¿y cómo sé que no necesita? Pues bueno, el fabricante de este equipo generalmente nos da las condiciones. Dice, bueno, necesito que trabaje a tal presión, necesito que tenga tal flujo, para que en función de eso nosotros podamos determinar cuál es eh, la cantidad de suministro de vapor que le podemos dar al proceso. No sé si hasta aquí tiene alguien alguna pregunta. No. Perfecto. Ay, qué Eh, padre. eh, continuamos. Eh, Cuando hablamos de una reducción de presión, generalmente nosotros tenemos que enfocarnos de que no es realmente una reductora de presión, sino es una estación reductora de presión. Cuando hablamos de una reducción, es lo que ustedes están viendo, lo que tienen enfrente. Esta debería ser la forma correcta cuando instalan una válvula reductora de presión, ya que esta instalación correcta me va a permitir un funcionamiento exitoso en el proceso para la cual o para lo que se necesita reducir la presión. Veamos. Ustedes ven acá la reductora de presión. Acá viene la entrada o la presión de alta. Fíjense que generalmente puede venir un separador o se recomienda un separador de humedad. ¿Por qué razón? Porque eh, pasa que el condensado, al ser un elemento que no se puede comprimir, porque el condensado es agua, al entrar en contacto o dentro de la válvula, hace que la válvula deje de funcionar o se queda abierta o se queda cerrada. No puede hacer la regulación porque básicamente le entró agua o le entró condensado dentro de la válvula y esto impide que haga su funcionamiento correcto. Entonces, una de las razones para poner un separador es evitar justamente que ese condensado entre a la reductora de presión y haga que no tenga un funcionamiento adecuado. Pero también me va a dar un vapor seco, que es un vapor de mejor calidad. Entonces, colocar un separador de humedad antes de una reductora siempre es recomendado. Ahora, si es que por alguna razones no conecte o no coloco un separador de humedad, una pierna colectora de condensado sí es muy importante. Si ustedes no tienen una pierna colectora de condensado, pues pueden tener problemas o de que la válvula se llenó de condensado y por lo tanto no puede hacer la regulación, no puede hacer el trabajo de forma correcta, o puede darse problemas de golpe de ariete, pueden darse los dos problemas a la vez, que esto va a generar situaciones muy complicadas, digamos.
También ven que hay válvulas de corte, tanto a la entrada como a la salida, y esto es generalmente se utiliza para poder dar mantenimiento, instalar, desinstalar una válvula o hacer reparaciones a la válvula en caso de que sea necesario. Entonces, las válvulas de corte, por lo general, son válvulas de compuerta para poder hacer el trabajo. Aparte, también tienen un filtro strainer tipo Y o tipo Y que tiene como función impedir que basura, que impurezas pasen a la válvula y estas válvulas trabajan con orificios pequeños y estos orificios pequeños se pueden bloquear fácilmente y eso impide que trabajen de forma óptima. También viene con una válvula de globo, generalmente válvula de globo manual, para poder hacer la simulación. Si es que yo corté el suministro de vapor en esta línea reductora de presión por mantenimiento, por reparación, yo puedo dar alimentación de vapor a través de esta línea o se conoce como línea de bypass. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado en estas válvulas de bypass porque estas válvulas de bypass por lo general permanecen cerradas. Si son de mala calidad, con el tiempo se erosionan y dan paso, que quiere decir que la presión de alta puede llegar a pasar acá y puede bloquear a la válvula. O a veces el operario ve que la válvula no comienza a calentar y abre esta de acá y causa problemas porque ahora lo estoy operando de forma prácticamente manual. Entonces hay que tener muy en cuenta ese punto. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos? Nos damos cuenta de que una vez que reducimos la presión, generalmente a la salida hablamos de que los diámetros de las tuberías tienden a ser más grandes. ¿Justamente para qué? Para poder garantizar la cantidad de flujo másico que yo requiero a una presión reducida y para obviamente garantizar de que acá no voy a tener ni problemas de velocidad, ni problemas de ruido, ni problemas de caídas de presiones. Y esta es la configuración. Y obviamente a la salida también se recomienda obviamente una otra pierna colectora de condensado para garantizar de que también si es que hay condensado en este punto puede ser eliminado antes de que entre al proceso. Acá ya lo que entra el color amarillo, digamos que ya directamente va ese vapor a entrar en contacto con el proceso o a digamos, una etapa preliminar antes de que entre al proceso. Así que tomen en cuenta de que cuando hablamos de una estación reductora de presión, debería tener toda la configuración para poder ustedes tener como referencia lo que nosotros podemos utilizar como parte de este proceso. Sí, lo que habíamos hablado de las trampas, hay que ver qué tipo de trampa se requiere, cómo se diseña la pierna colectora de condensado y todos estos otros elementos que ya hablamos de separador, trampas, la válvula reductora de presión. ¿Sí? Como les decía, son todos estos puntos que nosotros ya les había hablado. Obviamente, muchas de las veces se recomienda tener una válvula de seguridad para evitar que el proceso pueda, sobre todo el equipo, pueda sufrir daños. Eh, Otra de las cosas importantes cuando reducimos presión, cuando vamos a reductores de presión, hablamos de qué tanto puedo reducir la presión. Cuando hablamos de qué tanto, nosotros recomendamos que se reduzca de 1 a 10, que quiere decir que la relación 1 a 10 eh, sea la presión máxima puede ser 1 y la presión mínima puede ser 10. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 100 PSI de presión, lo máximo que puedo reducir es a 10 PSI. ¿Okay? Se conoce como la relación 1-10, digamos.
Si yo tengo 200 PSI, la reducción 1:10 va a ser 20 PSI como máximo. Si yo tengo 250, 25 PSI. Eso es como recomendaciones. ¿Por qué razón? Porque la idea es evitar velocidades muy altas. Cuando la caída de presión, cuando la reducción de presión es muy grande, digamos, entre la entrada y la salida, yo puedo tener el problema de generar alto ruido y alta vibración, y pues esto genera muchos problemas, inclusive hace que yo requiera una mayor cantidad de volumen, digamos, en tema del diámetro de tubería para poder hacer el trabajo. Entonces eso no es muy recomendado. ¿Qué recomendamos? Hacer, como les decía, la caída de 1 a 10 más o menos. Y si yo, supongamos en este caso, yo necesito, tengo una caldera que trabaja a 200 a 250 PSI, pero yo necesito reducir a 10 PSI, ¿ok? Entonces, si yo divido 250 dividido para 10, me dice que lo máximo que yo podría reducir, lo recomendado, sería que de aquí acá yo puedo reducir máximo hasta 25 PSI para mantener la relación de 1 a 10, pero yo necesito 10 PSI en mi proceso o 15 PSI. ¿Yo puedo reducir la presión directa de 250 a 15? Sí. ¿Les lo recomendado? No. ¿Por qué? Porque estoy generando mucha vibración y mucho ruido y mucha velocidad. Entonces, lo que se hace es reducir la presión de 1 a 5, por ejemplo. Pueden reducir de acá de 250, ¿sí? Pueden reducir a 100, de 250 a 100, y luego de 100 a 10. Entonces, ustedes se conoce como una caída de una reducción de presión en serie. Bajan primero de alta a media y de media a baja. Eh, Fíjense también que el diámetro de las tuberías va cambiando. Se hace relativamente más grande hasta hacerse una tubería mucho más grande. Entonces, este tipo de configuración se utiliza mucho cuando yo tengo eh, presión muy alta en la caldera y que generalmente va a tener que ser reducida a presiones muy bajas en el tipo de proceso. Esto es bastante común, este tipo de configuraciones, cuando ustedes tienen que reutilizar el vapor flash, lo que les había dicho. A veces no tenemos suficiente cantidad de vapor flash y necesitamos suplir con vapor de la caldera, por lo tanto tenemos que hacer reducciones de este tipo en serie para poder hacer el trabajo. Otra configuración bastante común en los procesos es la configuración en paralelo. Esta configuración, a diferencia de la de serie, en cambio, no es un problema de caídas de presión, sino más bien es un problema de demanda, de cantidad de vapor que se tiene. En sobre todo en los resorts, sobre todo que en México los hay, en Ribera Maya, en Cancún, son grandes edificaciones que tienen muchísimas habitaciones y tienen eh, pues lavanderías gigantes que tienen que hacer lavar ropa, que tienen que tener agua caliente para las duchas, que tienen que tener eh, agua caliente para los procesos de cocinado, de limpieza, eh, de sanitización, de todo eso. Muchos de estos resorts utilizan calderas. Otros no, otros ya utilizan directamente gas directo, digamos, calientan el agua a través de gas, pero desde el punto de vista a veces eficiente todavía se sigue utilizando mucho el tema de usar eh, calderas. ¿Qué es lo que pasa en estos resorts? Que existen puntos altos de consumo o mayores puntos de consumo durante el día que a diferentes horas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en la mañana, posiblemente entre las 6 y las 10 de la mañana, donde la mayoría de gente usa agua caliente para bañarse, para las duchas, para ir a desayunar, para el tema de cocimiento, es donde mayor cantidad
de vapor, vamos a usar el tema desde el punto de vista de consumo, pero va a haber otros procesos, como a lo mejor al mediodía o en la tarde, que la demanda de vapor disminuye porque ya no requieren o no hay tanta necesidad de mantener agua caliente. En este tipo de situaciones se recomienda utilizar o sistemas en paralelo, que lo que hace, las dos están seteadas para una caída de presión muy similar, puede variar 1 o 2 grados, pero entre 1 a 5 psi, que no es mayor diferencia. Entonces la presión de entrada de esta válvula es lo mismo que esta de acá. Cuando la demanda es pequeña, siempre va a estar trabajando la válvula número uno. Y cuando la demanda es más grande, cuando decía las horas, la hora pico, donde hay mayor demanda de vapor, comienzan a trabajar la segunda válvula a la vez. Entonces comienzan las dos válvulas a operar para suministrar la cantidad de vapor que ustedes requieren acá a la salida. Entonces, en algunos momentos requieren que trabaje solamente la una y en otros momentos requieren que trabaje las dos a la vez para poder compensar la cantidad de vapor que se requiere para el proceso. En este caso hablamos de una configuración en paralelo. Esta configuración en paralelo es muy utilizada cuando hay cargas de demandas muy altas y también muy bajas. Se utiliza esta configuración que es bastante simple, digamos, de dimensionarla. Seguimos con la misma configuración, tubería a la salida más grande, válvulas de corte, eh, una válvula de bypass, diámetros de la tubería de salida más grande, piernas colectoras de condensado con sus respectivas trampas, válvulas de cierre, separadores de humedad, todos estos elementos secundarios para que se trabaje. Otra de las cosas que se utilizan muchísimo en las salidas de estas válvulas, cuando existen reducciones de presión altas, como les decía, pero está todavía dentro de la media permitida, en relación de 1 a 10, muchas de las veces la presión hace que aumente la velocidad y al aumentar la velocidad aumenta el ruido y este ruido genera por lo general problemas cuando esta tubería tiene que pasar a través o por encima de oficinas o está dentro de hospitales o está dentro de hoteles donde ese ruido va a causar molestias. Se recomienda que el nivel de ruido de un equipo de estos esté siempre por debajo de los 85 decibeles, pero muchas de las veces está por encima de eso y estos reductores de ruido, que son platos orificios, que lo que nos ayudan es justamente minimizar la cantidad de ruido generado a la salida de la válvula, nos ayudan a reducir entre 5 y 10 decibeles a la salida de la reductora de presión, que esto también es muy recomendado para nosotros tener en cuenta lo que podemos hacer. Me parece que hay alguna otra pregunta. Así es, el ingeniero Héctor pregunta, bueno, hace unas terminas atrás, si para evitar la sobrepresión a través de un bypass por algún daño en la válvula reductora, se puede recomendar colocar una válvula de seguridad. Claro, la válvula de seguridad justamente tiene como función evitar la sobrepresurización. No sé si es que a veces la válvula de bypass me queda abierta, pues obviamente la válvula de seguridad va a trabajar de forma muy rápida, digamos. No sé si tiene alguna otra pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Creo que no, Inge, nada más Perfecto. esta. Listo.
Eh, y hablando netamente de nuestros productos, digamos, para reducir presiones tenemos diferentes modelos, diferentes configuraciones. Y me dicen, bueno, ¿cómo sé qué válvula voy a utilizar o qué tipo de válvula me recomienda? Yo siempre digo, pues va a depender de la aplicación. Y acá tenemos diferentes modelos nuestros. Tenemos las válvulas de acción directa, tenemos las de acción piloteada, tenemos las de contrapresión o válvulas de alivio. Eh, Tenemos reguladoras que pueden también reducir no solamente vapor, que si bien es cierto, el vapor es nuestro fuerte. Hay válvulas de acción directa que podemos usar para reducir agua también, para reducir aire, inclusive ciertos aceites que pueden ser usadas. Podemos hacer que la válvula no solamente maneje presión, pero también maneje temperatura, o que pueda manejarse eh, de forma neumática o de forma eléctrica para poder hacer que la válvula trabaje de acuerdo a ciertos parámetros que la planta requiere. Se puede hacer sin ningún problema todos estos. Entonces, y hablando de una válvula, para comenzar a resumir lo que nosotros habíamos hablado, una reductora de presión, pues una válvula autoaccionada que usa para reducir automáticamente la presión de un fluido en un sistema de tuberías. Y pueden ser de control automático o autoaccionadas, pero básicamente lo que nos está ayudando es para reducir los costos de tubería, pero principalmente es para mantener o para controlar la temperatura de un proceso, la temperatura del vapor que va a entrar en un proceso. Entonces, acuérdense que la reductora de presión controla la temperatura a través de la caída de presión. ¿Ok? Control de presión, como les decía, un intercambiador de calor. Si es que yo, equipos que están dimensionados, están diseñados para trabajar máximo a presiones de 20, 30 PSI, pues tengo que colocar obviamente una reductora de presión si la presión de la caldera es sumamente alta. eh, Reduce costos de los componentes iniciales. Les decía que a una presión más alta yo necesito tuberías más pequeñas para manejar o transportar la misma cantidad de vapor, y por eso se recomienda que la presión de la caldera tienda a ser más alta para que las líneas de distribución de vapor tiendan a ser más pequeñas, y ya simplemente se utiliza una reductora de presión ya cerca de donde se va a ser utilizado el equipo o el vapor para un determinado proceso. ¿Cómo diseño la reductora de presión? Pues tengo que saber las capacidades. Cuando hablo de capacidad, tengo que saber primero cuánta cantidad de vapor necesito para el proceso. Por ejemplo, si yo necesito calentar 30 galones por minuto, o 30 galones en 15 minutos, o 40 galones en una hora. Necesito que se caliente ese proceso, o el proceso comienza 5 minutos a una temperatura, después tiene que subir a otra temperatura. Dependiendo del proceso, yo tengo que saber cuánta capacidad necesito. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? La capacidad es en función de la transferencia de calor que yo necesito, en función de cuánta energía voy a transferir, voy a requerir una cantidad de libras hora o de kilogramos hora de vapor a una presión determinada. Ojo, eso es importantísimo. Y existen fórmulas que ustedes pueden revisar en nuestro catálogo, que posiblemente en la segunda parte, porque el tiempo nos va a quedar corto, tratamos de que estas presentaciones no sean más de una hora, y una hora y media máximo, para poder eh, no aburrirles mucho. Pues obviamente ustedes tienen cosas pendientes que hacer, y la idea es que en una siguiente etapa podamos ya entrar directamente en el cálculo. Entonces, cuando hablamos de capacidad, hablamos de netamente libras hora o kilogramos hora, flujo máximo, flujo másico que pueda consumir. Pero ojo, también es la máxima cantidad de flujo cuando arranca y la mínima cantidad de flujo cuando el vapor ya a lo mejor está establecido, cuando el proceso ya no necesita mayor temperatura. Entonces necesito saber esos parámetros. Precisión.
¿Qué tan preciso necesito que sea ese control de temperatura? Ojo, cuando estoy reduciendo presión y estoy controlando temperatura. ¿Qué tan precisas tienen que ser? Ah, bueno, estamos hablando de duchas. A lo mejor que suba 1 grado, 2 grados centígrados no va a afectar mayor diferencia, ¿verdad? Ni siquiera nos vamos a dar cuenta quizás ese diferencial de temperatura que tenemos en una ducha. Pero 1 o 2 grados sí puede ser muy importante en un proceso de, no sé, de caramelización de un proceso, o un proceso de, a veces, transporte de hidrocarburos o en la parte química, donde hay que mover ciertos procesos o ese tipo de fluido, si cae la temperatura, se solidifica, se vuelve sólido. Entonces, es mucho más crítica la precisión con la que deba tener esa temperatura o ese control de temperatura en función de la reducción de presión. Entonces, otro punto muy importante que nosotros debemos tener presentes cuando queremos hacer este cálculo, estabilidad. O sea, si la presión de la caldera se cae, por una alta demanda de otros equipos. ¿Qué pasa con la presión reducida? También cae, se mantiene. ¿Qué parámetros nosotros tenemos de consideración, digamos, en tema eh, de estabilidad para, para que me dé un flujo o un valor constante durante todo el tiempo? El otro punto importante es la respuesta transitoria. ¿Qué tan rápida reacciona la válvula a cambios externos o a cambios internos en el proceso? Se demora 1 minuto, se demora 20 segundos, se demora 10 segundos. En función de eso también va a determinar qué tipo de válvula voy a utilizar. Obviamente la aplicación, voy a estar en un proceso donde carezco, en la parte de planta donde que a lo mejor hay mucha humedad, donde colocar a lo mejor un sistema que sea electroneumático no es lo más adecuado porque puedo generar un cortocircuito. Necesito que sea de acción directa, que solamente sea mecánico o que tenga un sistema termostático de control. Eh, Va a depender netamente de la aplicación, qué tan rápida debe manejar la respuesta. Necesito retroalimentación, necesito un registro o no del proceso de cambio de temperatura o no. Y obviamente el costo también, eh, porque el costo también depende mucho del material. Va a ser en hierro fundido, va a ser en hierro dúctil, va a ser en acero al carbono, va a ser en acero inoxidable. Si estamos hablando de líquidos, tiene que ser en bronce o en inoxidable. Todo ese tipo de parámetros nosotros debemos tener presentes, tener en cuenta para poder hacer, digamos, el seleccionamiento o la selección correcta de estas válvulas reductoras de presión. Eh, Yendo ya a la parte física, digamos, de cómo operan, pues obviamente todas estas reguladoras operan en función de un balance de fuerzas. Yo tengo una presión de entrada que sería que P1, ¿sí? Y esta fuerza, digamos, va a estar empujando al tapón obturador, que ustedes pueden ver este triángulo de acá, ¿sí? En este caso, la presión 1 viene y va a empujar, digamos, hacia arriba y por lo tanto va a mantener cerrada a la válvula. A veces se conoce como una válvula normalmente cerrada, ¿ok? Por lo general, las válvulas reductoras de presión vienen con un rango de resorte. ¿Qué quiere decir un rango de resorte? Un rango de presión. Este rango de presión quiere decir que este resorte me da un rango de reducción de presión. Por ejemplo, si este resorte es de 20 a 80, quiere decir que la presión de salida puede estar en el rango de 20 a 80. Si yo requiero que salga 100, no va a trabajar. Si yo requiero que salga 10, tampoco va a trabajar, porque el rango de este resorte es para que la presión de salida o la presión reducida sea entre 20 y 80. ¿Ok? Como ejemplo. Entonces, dependiendo del fabricante, tenemos que saber cuál es el rango que tienen de operación para poder trabajar. Um, Me parece que alguien hizo una pregunta también, ¿o no? Sí, Carlos de Alba comenta que si se refiere a PCI esos 20 y 80. ¿Perdón?
Sí, Carlos de Alba comenta que si se refiere a lo que está platicando de la presión de entrada y salida, que es 20 y 80. No sé si Carlos nos puedas comentar cuál es tu pregunta. Sí, gracias. Básicamente nada más es eso, confirmar que estamos hablando de PSIs, Sí. porque ahorita escuché los 20 y 80 y puede que por ahí se nos pierdan en kilos o algo y estamos Ah, no, hablando no, de no. PSI. Estamos hablando de presión. Gracias, Carlos. Sí, Eh, gracias. Cuando hablamos del rango de presión, hablamos netamente de la presión reducida que pueda tener la válvula. Entonces, supongamos que ustedes utilizan una válvula nuestra, una válvula de nuestra serie O. Nuestra serie O tiene rangos de 0 a 10, que quiere decir que este resorte de acá va a estar calibrado para que ustedes puedan reducir una presión entre 0 y 10 psi como máximo, esa salida. O pueden tener un rango de resorte de 40 a 100 o un rango de resorte también de 100 a 200. O sea, lo que me está diciendo, el rango va a estar determinado en el diseño de este resorte. Entonces, este resorte lo que hace, tiene acá un diafragma y lo que al momento que yo le voy apretando desde la parte superior, yo voy haciendo que se comprima y al comprimirse, pues obviamente se va a ir, va a hacer que este plato baje, este diafragma que está aquí baje y por lo tanto me va a dar una apertura a través de este tapón, este triángulo baja y tengo la salida de P2. ¿Cómo hago el balance de masa? Pero en el balance de presión, pues obviamente esta presión 2 ahora va a mantenerse igualada a la presión que me está generando, o la fuerza que me está generando el resorte. Y pues obviamente es en sistemas ya un poco más complejos, piloteados, pasa a través primero del piloto y luego de la válvula, pero el principio básicamente es el mismo, un balance de fuerzas entre la fuerza que ejerce el fluido con su presión y el factor K, que se conoce del resorte, que me va a dar un rango de presión para poder regular o reducir la presión. ¿Ok? Dentro de las válvulas reductoras tenemos las que actúan directamente, operadas como la que ustedes ven acá, tiene una presión de entrada y están operando directamente a través del resorte, digamos. Y pues estas son válvulas que contienen todos sus componentes dentro de su estructura o dentro de la válvula y pueden sensar interno o requieren una línea sensora externamente, no hay problema. Y luego las operadas por piloto, ¿sí? Estas utilizan un piloto externo que vendría a ser como el cerebro, ¿sí? Que pueden hacer de trabajo, digamos, desde el punto de vista de la regulación. Ustedes pueden determinar qué rango, qué capacidad y generalmente son mucho más estables, son mucho más precisas para lo que son este tipo de regulaciones. Nosotros tenemos hoy en día en diferentes materiales, tenemos en bronce, tenemos en acero inoxidable, tenemos en bronce para lo que son líquidos y para las válvulas que son piloteadas, tipo HD, las nuestras las tenemos hoy en día en acero al carbono, en hierro dúctil y tenemos una nueva línea que está 100% en acero inoxidable también en caso de que existen algunas aplicaciones, sobre todo en ciertas refinerías o en ciertos productos de procesos alimenticios que se requiere una válvula que sea de material de acero inoxidable, pues hoy en día la tenemos y la estamos fabricando. ¿Sí? Eh, Tenemos diferentes modelos, las operadas directamente, como les decía, tienen un control de presión sobre un lado del diafragma, como ya lo habían visto. La fuerza de balance preestablecida viene por el resorte, que también les había mencionado, y pues son bastante fáciles de instalar, bajo costo, buen rendimiento. Me dice, ¿cuándo utilizo ese tipo de válvulas? Yo generalmente recomiendo ese tipo de válvulas para aplicaciones directamente donde el flujo másico es bajo. Y cuando el flujo másico es bajo, quiere decir que válvulas de 3/4, válvulas de media, válvulas de hasta 1 pulgada, aplicaciones donde van a utilizar válvulas de este diámetro, estas válvulas son
generalmente las más recomendadas. Ya en válvulas más grandes, donde tienen mayor cantidad de flujo y por lo tanto necesitan ser más estables, deben tener una rapidez en su respuesta, deben tener un mejor control del fluido. Ahí yo recomiendo ir con una válvula reductora de presión. Generalmente todo lo que son aplicaciones sobre 1,5 pulgadas para arriba, pueden ser 2 pulgadas, 2,5, 3, 4, 6 pulgadas, se recomienda una válvula piloteada. ¿Ok? Aquí pueden ver el diseño de nuestras válvulas, sigue siendo básicamente el mismo proceso, digamos, y en función de este proceso nosotros podemos determinar cuáles son las diferentes aplicaciones. Eh, Gabriel, no sé hasta qué hora estaba programada la capacitación de hoy. Sí, que teníamos programado una hora 15, hora 20 aproximadamente. Ok, entonces estamos casi Al límite, así es. a terminar. No sé, por la extensión, sí me gustaría si podemos hacer una segunda parte la próxima semana a la misma hora y en la que nos podemos centrar en el cálculo, ya en la selección del equipo basado en los flujos, basados en los coeficientes CB para que ellos puedan usar también nuestro programa, que lo pueden descargar en línea. No sé si es que eso están interesados porque me parece que no nos va a dar el tiempo para entrar a esa segunda parte, que es una parte muy importante para que puedan seleccionar no solamente el diámetro de las válvulas, pero también el diámetro de las tuberías de las líneas de entrada y de salida de vapor. Sí, Inge, me parece correcto. Igual ahorita les voy a dejar el link para que puedan bajar este programa y la siguiente plática, si nos acompañan, digo, lo podemos dejar igual para el jueves 14 de noviembre. Y igual a la misma hora les comparto el link también de la plática y ahorita por este medio les comparto el link para que puedan bajar el programa de cálculo para que podamos trabajar con él la semana que viene. Sí, me parece perfecto. Entonces, les dejo con esta última gráfica. Es un corte de nuestra válvula de acción directa, es una válvula serie O. Ahí pueden ver su diseño, digamos, lo que habíamos dicho. Básicamente, este es el resorte que nos va a dar la cantidad de presión, el rango de presión a la salida de la válvula o la presión reducida que puedo yo obtener basado en este rango. Y luego el diámetro de la válvula va a estar determinada la capacidad de flujo que voy a requerir, cuántas libras hora, cuántos kilogramos de flujo tienen que pasar tanto de alta como de baja para poder hacer. Y luego este diafragma es el que mantiene el balance de las fuerzas, tanto de la presión de entrada, perdón, de salida, como el resorte que está manejando. Pero básicamente, en principio, todas las válvulas van a trabajar así. Eh, no sé, como les digo, por el tema de tiempo, no me quiero seguir alargando. Este es un tema que nos queda pendiente y no sé si lo hacemos la segunda parte, Gabriel, para ya entrar netamente en lo que es cálculo y dimensionamiento de las válvulas reductoras de presión. Sí, que por supuesto, igual también sería bueno platicar algo de las reguladoras de temperatura que son muy utilizadas acá en el territorio nacional, en la parte de la W94, las tipo Treris y también la parte de colocarle los pilotos de temperatura a las válvulas pilotadas. Claro que sí, todos esos temas los tengo ya acá eh, preestablecidos, ya eh, acá teníamos inclusive por el tema de los tiempos, no sé si pueden ver esta. Sí, igual en el link que les vamos a enviar va a venir ahí en la invitación para que puedan también poder bajar el programa y este,
la siguiente sesión ya podamos trabajar con él. Sí, por ejemplo, acá, como te decía, hay ciertas aplicaciones que quería mostrarles, lo que tú decías, las reguladoras de temperatura que son muy usadas en, en México, lo podemos revisar acá en mayor detalle, la serie W91, 94, que son muy similares a esta aplicación. Todo esto lo teníamos ya en esta presentación, que lo vamos a ver la próxima semana para que puedan estar con en mayor detalle toda esta configuración. Eh, Lamentablemente, siempre me gusta dar los fundamentos, la parte básica digamos, de cómo funciona una reductora de presión, una reguladora de temperatura, como sus fundamentos y luego ya entrar en la parte de la aplicación, la parte más bien de tema de los cálculos directos ya para dimensionar estas válvulas. Así que, sin más, les agradezco por su atención. Por favor, les invito, ojalá la próxima semana a la misma hora puedan estar presentes y hacemos la segunda parte que es súper interesante, donde ustedes pueden usar nuestro programa y podemos ayudarles a que interpreten y puedan jugar también con los valores y que inclusive tengan un mejor entendimiento y puedan seleccionar eh, nuestras válvulas para las aplicaciones que ustedes puedan tener. Les agradezco nuevamente por su tiempo, les espero la próxima semana, por favor, eh, para otra hora y media en la que nos vamos a centrar en las aplicaciones tanto de reguladoras de temperatura como también en el seleccionamiento de nuestro programa. Nuevamente, gracias y pues nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Inge. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos la Muchas próxima gracias. semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Gracias, gracias. Gracias, buen día. Gracias.